AI is incredible. It can teach you how to fry an egg and even write a poem, pirate style. Yarr! But it knows nothing about your work. Slackbot is different. It doesn't just know the facts. It knows your schedule. It can turn a brainstorm into a brief. And it doesn't need to be taught. Because Slackbot isn't just another AI. It's AI that knows your work as well as you do. Visit slack.com/meet Slackbot to learn more. ¿Alguna vez has sentido como si estuvieras dividido por dentro? Como si parte de ti quisieras seguir a Dios con toda la fuerza, pero otra parte sabotease cada intento? Este es el conflicto que muchos no pueden explicar, pero que la Biblia revela con claridad. En Gálatas capítulo 5, el apóstol Pablo desvela una guerra invisible que acontece dentro de cada cristiano. Una batalla diaria entre la carne y el espíritu. No se trata solo de elecciones morales o comportamientos externos. Es un enfrentamiento entre dos naturalezas que disputan el control del alma. Y lo más peligroso, muchos están perdiendo esta guerra sin ni siquiera percatarse de que están en combate. Hay mucha gente librando esta guerra sin armas, sin estrategia y peor aún, sin ni siquiera saber que está luchando. Aquí hablamos de estas batallas con claridad, profundidad y verdad bíblica. Si eso es lo que buscas, aprovecha y suscríbete ahora, porque lo que viene a continuación afilará tu fe como nunca antes. Pocos perciben, a primera lectura, la profundidad espiritual contenida en Gálatas capítulo 5. Allí, Pablo no está solo estableciendo una lista de comportamientos cristianos, sino abriendo los ojos de la iglesia a una guerra silenciosa, pero devastadora, que acontece dentro de cada creyente. Esta batalla no se libra en los campos visibles de la religión, sino en las trincheras invisibles del corazón humano, donde el Espíritu de Dios y la naturaleza carnal disputan cada pensamiento, cada elección y cada inclinación. El alma humana se ha convertido, tras la caída en Génesis capítulo 3, en el principal territorio de conflicto entre el cielo y el infierno. No se trata de una guerra en el plano físico, sino de una lucha espiritual librada en cada decisión moral, en cada deseo egoísta o impulso piadoso. Pablo no romantiza esta realidad. Al contrario, él afirma con claridad que la carne lucha contra el espíritu y el espíritu contra la carne, y ambos se oponen mutuamente. Esto revela que no hay tregua y que la neutralidad en este campo simplemente no existe. Mientras algunos intentan tercerizar esta guerra a factores externos, culpar el ambiente, la cultura o hasta incluso a Satanás por sus caídas, Pablo nos obliga a enfrentar la verdad. El mayor campo de batalla está dentro de nosotros. La carne, con sus apetitos, emociones desordenadas y pasiones desenfrenadas, no necesita de incentivo externo para actuar. Ella opera por naturaleza propia, mientras que el Espíritu Santo, dentro del creyente regenerado, llama y dirige hacia un camino opuesto, el de la cruz. Esta dualidad no debe ser vista como un obstáculo desesperante, sino como el escenario donde el carácter cristiano es forjado. Las elecciones hechas en este campo de batalla moldean el alma, influyen en la calidad de vida espiritual y determinan la profundidad de la comunión con Dios. Es en este ambiente que se revela si la fe que profesamos es solo un discurso o si es una realidad encarnada en el día a día. Pensar en esto nos invita a observar nuestras propias batallas internas con más seriedad. ¿Qué estamos alimentando? ¿La carne o el espíritu? La respuesta a esta pregunta no viene de palabras, sino de las decisiones diarias. ¿Quién ganará esta guerra silenciosa que acontece dentro de ti? La carne no es pasiva. No se contenta con cohabitar con el espíritu, esperando su turno para actuar. Por el contrario, quiere controlar, asumir el trono de la voluntad, dictar las reglas del comportamiento y moldear los afectos según sus propios deseos.
No se trata solo de una inclinación pecaminosa, sino de una fuerza activa que busca dominar la vida espiritual de manera sutil y persistente. Es por eso que Pablo no suaviza los términos. Él presenta a la carne como una potencia en guerra contra Dios. En Romanos capítulo 8, versículo 7, él declara que la inclinación de la carne es enemistad contra Dios, pues no se sujeta a la ley divina, ni puede hacerlo. Esto nos alerta al hecho de que cualquier intento de negociar con los impulsos de la carne es fallido desde el inicio. La carne no quiere acuerdos, quiere el dominio total del alma. En la práctica, esto se revela en las pequeñas concesiones que, cuando se suman, toman proporciones gigantescas. Una actitud no confrontada, un pensamiento nutrido en silencio, un hábito aparentemente inofensivo, todos son brechas por donde la carne avanza, y cuanto más espacio ella conquista, más el corazón endurece, más la conciencia se cauteriza y menos se escucha la voz del espíritu. Ignorar esta realidad es como dejar a un enemigo armado vagar libremente dentro de casa. La carne no descansa, no se rinde, no se cansa de intentar. Es por eso que el apóstol Pablo escribe a los Gálatas con tanta vehemencia, alertando sobre el riesgo de usar la libertad cristiana como excusa para vivir según los deseos carnales. El peligro no está solo en el pecado escandaloso, sino en la tolerancia silenciosa a lo que desagrada a Dios. El creyente vigilante es aquel que entiende esta dinámica y no baja la guardia. No se ilude con la falsa sensación de paz cuando la carne está silenciosa, pues sabe que ella solo aguarda la oportunidad adecuada para actuar. Mantener al espíritu en control exige una vigilancia continua, sustentada por oración, meditación en la palabra y comunión con Dios. Quien no lucha ya ha perdido. Mientras la carne lucha por control, el Espíritu Santo clama dentro del creyente por libertad, no para sí, sino para el hombre interior que desea vivir en plena comunión con Dios. Este clamor no es un grito desesperado, sino una dirección firme, constante y dulce, que invita al corazón a alinearse con los valores del reino. Pablo, al escribir a los Gálatas, no está proponiendo un esfuerzo humano para alcanzar santidad, sino presentando la vida en el Espíritu como un camino de verdadera liberación. La libertad del Espíritu no es libertinaje, es liberación del yugo de la carne. Él nos libera del cautiverio de los impulsos desordenados, de las pasiones que nos esclavizan y de los pecados que nos alejan de la presencia de Dios. Y hace esto no con imposiciones, sino con convicción y transformación interior. El Espíritu no coacta, Él convence, no fuerza, Él forma, Él trabaja de dentro hacia afuera, modificando la esencia antes de exigir comportamiento. Esta obra comienza con el nuevo nacimiento, pero no termina en él. Es un proceso continuo, donde el Espíritu Santo conduce al creyente por un camino de santificación progresiva. A medida que nos rendimos a su dirección, vamos experimentando de forma práctica lo que significa vivir en libertad espiritual. Las cadenas invisibles de la ira, de la codicia, de la envidia y de la sensualidad van siendo quebradas una a una, y una nueva sensibilidad espiritual comienza a brotar. La presencia del Espíritu en nosotros es también el sello de que pertenecemos a Dios. En Romanos capítulo 8, versículo 14, Pablo afirma que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Eso lo cambia todo. No somos solo pecadores intentando agradar a Dios con nuestras fuerzas, sino hijos siendo conducidos por Él en un camino de transformación. El Espíritu no solo apunta el objetivo, sino que nos capacita para alcanzarlo. Esta libertad, sin embargo, exige rendición. No se puede experimentar la vida plena del Espíritu mientras se insiste en mantener áreas del alma bajo dominio carnal. Es necesario renunciar al control, confiar en la conducción divina
y permitirse ser moldeado por Él. En este proceso, el creyente descubre que la verdadera libertad no está en hacer todo lo que desea, sino en desear todo lo que agrada al Espíritu. Antes de seguir, cuéntame aquí en los comentarios, ¿cuál es la parte más difícil de esta batalla para ti? ¿Lidiar con la voz de la carne o reconocer la dirección del Espíritu? Tu respuesta puede ayudar a otros que también están en medio de este conflicto. No toda rebelión es ruidosa. La más peligrosa, muchas veces, es aquella que se instala en silencio en el corazón, disfrazada de justificaciones, racionalizaciones y pequeños desvíos que al principio parecen inofensivos. Cuando el apóstol Pablo habla sobre las obras de la carne, está denunciando una forma de vida que, aunque muchas veces aceptada socialmente, representa una insurrección continua contra la voluntad de Dios. No se trata solo de comportamientos incorrectos, sino de una postura interior que desafía el señorío de Cristo. La rebelión de la carne es sigilosa. Se camufla en deseos legítimos corrompidos, en necesidades humanas transformadas en ídolos y en ambiciones que colocan el yo en el centro. Cuando Pablo declara en Gálatas capítulo 5 que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, está afirmando que vivir según la carne no es una falla moral puntual, sino un estilo de vida incompatible con el gobierno de Dios. Es como si el alma estuviera diciendo, hágase mi voluntad, no la tuya. Esta actitud no necesita manifestarse en rebeldía abierta. Basta con ignorar la dirección del Espíritu, resistir el arrepentimiento o justificar hábitos pecaminosos como debilidades humanas. La carne no exige que niegues a Dios verbalmente. Se satisface cuando Él es ignorado en la práctica. Cuando la voluntad propia se sobrepone a la obediencia, el trono del corazón cambia de ocupante y Dios ya no es más rey, incluso si aún se le menciona en los labios. El problema es que muchos viven esta rebelión sin siquiera darse cuenta. La religiosidad puede disfrazar la carnalidad. Una vida llena de actividades espirituales puede ocultar un corazón que ya no se rinde. Por eso, el examen constante delante de la palabra y la sensibilidad a la voz del Espíritu son indispensables. Como David clamó en Salmos, capítulo 139, «Escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón». El cristiano maduro aprende a buscar este diagnóstico divino antes de que el alma se pierda en sí misma. La rebelión contra Dios no se combate con buenas intenciones, sino con una rendición profunda y sincera. Es necesario desarmar el corazón, renunciar al control y permitir que el Espíritu destrone el yo para que Cristo gobierne. Solo así, la guerra silenciosa se transforma en paz verdadera, aquella que nace de la sumisión al Rey eterno. Hay un punto inevitable en el caminar cristiano en que el propio creyente se convierte en el campo donde se libran las mayores batallas. No son más las tentaciones externas las que traen mayor peligro, sino las batallas internas entre lo que se desea hacer y lo que se sabe que es correcto. El apóstol Pablo vivió este dilema intensamente, como describió en Romanos capítulo 7, cuando confesó que el bien que quiero hacer, ese no hago, pero el mal que no quiero, ese hago. Este conflicto no es señal de debilidad, sino de vida espiritual activa. Cuando la conciencia es regenerada por el Espíritu, pasa a percibir la tensión entre los dos señores que buscan dominar el alma, la carne y el espíritu. La carne ofrece placeres inmediatos, soluciones rápidas, justificaciones convincentes. El espíritu señala el camino estrecho, exige fe, paciencia, obediencia, y el creyente, entre estos dos extremos, se siente dividido. Este dolor es el síntoma de un alma que todavía está viva, que no se ha rendido a la apatía espiritual. Muchos se desaniman ante esta lucha. Piensan que ser tentado es prueba de fracaso, que sentir el peso de la carne es evidencia de que algo está mal con su fe.
Pero lo opuesto es verdadero. El conflicto es señal de que el espíritu está obrando. El alma que no siente más esa tensión ya ha sido vencida. La batalla revela que todavía hay resistencia contra el pecado. Todavía hay deseo de agradar a Dios. Y eso, por sí solo, ya es evidencia de gracia operando. Es precisamente en este lugar de conflicto donde el carácter cristiano es moldeado. Dios no nos libra automáticamente de la carne después de la conversión, sino que permite el enfrentamiento para enseñarnos a depender de Él. A cada victoria sobre los deseos carnales, una nueva musculatura espiritual es formada. A cada renuncia, el espíritu gana más espacio. El creyente que entiende esto aprende a no desesperarse con la lucha, sino... Did my card go through? Oh no. Your small business depends on its internet, so switch to Verizon Business. And you can get LTE Business Internet starting at $39 a month when paired with select business mobile plans. That's unlimited data for unlimited business. There we go. Get the internet you need at the price you want. Verizon Business. Starting price for LTE Business Internet, 25 megabits per second, unlimited data plan with select Verizon Business smartphone plan savings. Terms apply. A verla como un campo de crecimiento e intimidad con Dios. Por más dolorosa que sea esta guerra interna, también es una oportunidad para experimentar el poder sustentador del Espíritu. Él no nos abandona en el campo de batalla. Él lucha con nosotros, nos fortalece y nos da la gracia necesaria para elegir el bien, incluso cuando la carne grita lo contrario. Quien aprende a guerrear por dentro, vence por fuera. En el afán de liberarse de la religiosidad opresora, muchos confunden la libertad en Cristo con la libertad para pecar. Pero el Evangelio nunca prometió una autonomía moral absoluta, sino una liberación del poder del pecado para vivir de forma santa y fructífera. Cuando Pablo escribe a los Gálatas que fueron llamados a la libertad, inmediatamente advierte: no usen la libertad para dar ocasión a la carne, sino sírvanse unos a otros en amor. Gálatas capítulo 5, versículo 13. Esta advertencia es urgente. Vivimos una época en la que la gracia ha sido interpretada como permiso y no como poder para la transformación. La carne aprovecha esta distorsión para infiltrarse con un nuevo disfraz, el de la libertad moderna. Ya no se habla más de santidad, sino de autenticidad. Ya no se habla más de arrepentimiento, sino de aceptación. Pero la libertad que no lleva a la cruz es solo esclavitud reciclada. La verdadera libertad espiritual tiene dirección, y esa dirección es Cristo. Ser libre en el Espíritu es no estar más atado a las ataduras de la culpa, del pecado, de la necesidad de aprobación humana, pero también es estar completamente vinculado a la voluntad de Dios. La libertad del Evangelio no nos suelta en el mundo para vivir como queramos, nos lleva al centro de la voluntad del Padre, donde encontramos plenitud, propósito y paz. Pablo sabía que esta distorsión era un riesgo real. Por eso, al mismo tiempo que celebraba la libertad del Evangelio, advertía severamente contra su mal uso. Los Gálatas estaban siendo tentados a regresar a la ley, pero, en otro extremo, podrían caer en la permisividad carnal. La respuesta no estaba en un equilibrio humano, sino en una vida conducida por el Espíritu, que no anula la libertad, sino que la santifica. Entender esto cambia la forma en que enfrentamos nuestras elecciones. La libertad que recibimos en Cristo es una invitación a la responsabilidad espiritual. Exige madurez, exige discernimiento, exige entrega. No es un pase libre para vivir de cualquier forma, sino la capacitación divina para vivir como jamás podríamos solos. Quien es verdaderamente libre ama obedecer. El amor, en su esencia bíblica, es espiritual. No nace del ego humano, sino del Espíritu de Dios derramado en nuestros corazones, como afirma Romanos capítulo 5, versículo 5.
Sin embargo, la carne es especialista en sabotear ese amor, sustituyéndolo por versiones adulteradas. Posesividad, carencia, interés, orgullo disfrazado de afecto. Mientras que el espíritu conduce al amor que se entrega, la carne exige un amor que satisfaga. Pablo, al advertir a los Gálatas sobre las obras de la carne, menciona actitudes que minan relaciones, como envidia, iras, discordias, celos y facciones. Estos comportamientos son manifestaciones directas de un alma gobernada por los propios impulsos. No solo impiden la comunión verdadera entre los hermanos, sino que también deforman la manera en que el individuo se relaciona con Dios. Cuando el amor se vuelve condicional o interesado, se pierde su identidad espiritual. El amor saboteado por la carne se vuelve frágil, reactivo, volátil. Depende de retorno para existir, se hiere fácilmente y no resiste las pruebas. Ya el amor que brota del espíritu es paciente, bondadoso, no busca los propios intereses y no se irrita con facilidad, como describe Pablo en 1 Corintios capítulo 13. Este tipo de amor es resistente al tiempo, a las decepciones y a las imperfecciones del otro, porque no está enraizado en la emoción, sino en la decisión espiritual. Cuando el creyente permite que la carne sabotee el amor, pierde la señal más evidente de la presencia del Espíritu. El amor es el primer fruto listado en Gálatas capítulo 5, versículo 22, y eso no es por casualidad. Sin amor, todos los otros aspectos de la vida cristiana pierden sentido. La oración se convierte en ritual, la alabanza se convierte en performance, el servicio se vuelve obligación. Amor carnal es ruido, amor espiritual es vida. Es necesario vigilar contra este tipo de sabotaje. A veces el problema no está en el otro, sino en nuestra incapacidad de amar con madurez. Amar según el Espíritu exige rendición, humildad y coraje para permanecer, incluso cuando el retorno no viene. Es en ese punto que el amor deja de ser emoción y se convierte en sacrificio, y en esto se aproxima a Cristo. Las obras de la carne descritas por Pablo en Gálatas capítulo 5 no son solo comportamientos prohibidos, sino síntomas de un alma espiritualmente enferma. Adulterio, impureza, idolatría, hechicerías, enemistades y tantas otras manifestaciones listadas allí apuntan a un corazón descontrolado que ha perdido el referente del espíritu y ha empezado a funcionar según sus propios impulsos, pasiones y deseos. Estos síntomas no surgen de la noche a la mañana. Son el resultado de negligencias constantes, concesiones sutiles y resistencias prolongadas a la voz de Dios. El alma no se enferma de la noche a la mañana. Se debilita con el tiempo, cuando deja de alimentarse de la palabra, de la oración, de la comunión con los santos y de la obediencia práctica al Espíritu. Poco a poco, lo que era sensibilidad espiritual se vuelve frialdad. Lo que era convicción se convierte en costumbre. Lo que era temor se transforma en permisividad. Cada obra de la carne lleva dentro de sí una mentira espiritual. La idolatría, por ejemplo, revela un corazón que ha intercambiado la soberanía de Dios por un sustituto ilusorio. La envidia denuncia un alma que no confía en el cuidado de Dios sobre su propia vida. La disensión revela orgullo, falta de humildad para someterse y caminar con otros. Y la hechicería, aunque muchas veces asociada a rituales paganos, representa cualquier intento humano de manipular lo sagrado, incluso dentro del cristianismo. El diagnóstico que Pablo presenta es directo. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esto no significa que un desliz aísle a alguien de la salvación, sino que una vida marcada por estas prácticas demuestra ausencia de transformación real. El reino de Dios no es solo un lugar futuro, es una realidad presente donde reina la justicia, la paz y el gozo en el Espíritu,
Conforme Romanos capítulo 14, versículo 17, reconocer estas obras en nosotros no debe generar condenación, sino arrepentimiento. El médico no muestra la radiografía para humillar al paciente, sino para curarlo. De la misma manera, el Espíritu revela la podredumbre de la carne para que el alma corra hacia el único lugar donde hay cura, la cruz de Cristo. Allí, la enfermedad del alma encuentra su remedio y el corazón aprende a vivir de nuevo. El Evangelio no es un código moral, no vino para sustituir una lista de reglas por otra, sino para producir una nueva vida desde adentro. Pablo, al confrontar a los Gálatas, sabía que tanto el legalismo como la carnalidad provienen de la misma raíz, un intento humano de controlar la propia espiritualidad. En lugar de rendirse a la obra del Espíritu, algunos prefieren apoyarse en listas de prohibiciones o permisos, pero la vida cristiana no se sostiene en regulaciones, sino en regeneración. Gálatas capítulo 5 nos conduce a esta revelación. El Espíritu no está interesado en reformar la vieja naturaleza, sino en generar una nueva. Las obras de la carne pueden incluso ser contenidas por reglas, pero nunca serán vencidas por ellas. La verdadera transformación ocurre cuando el Espíritu comienza a habitar, gobernar e influir en cada aspecto de la vida. Y esto va mucho más allá de la apariencia exterior. Se trata de una renovación de mente, como se describe en Romanos capítulo 12, versículo 2. Las reglas son importantes pero no suficientes. Pueden guiar pero no regeneran. Controlan el comportamiento pero no curan el corazón. Es por eso que tantas personas que viven atrapadas en la religiosidad acaban frustradas, exhaustas y muchas veces amargas, porque intentan producir frutos espirituales a partir de la fuerza humana, y el resultado de esto es siempre superficial. El fruto del Espíritu no es resultado de esfuerzo, es consecuencia de conexión con la vid verdadera. Jesús enseñó esto claramente en Juan capítulo 15. Sin mí, nada podéis hacer. Esta dependencia es lo que diferencia el verdadero evangelio de la religión humana. La transformación operada por el Espíritu no solo cambia lo que hacemos, sino por qué lo hacemos. Él altera motivaciones, corrige intenciones, redefine prioridades. Y a medida que el creyente se rinde, comienza a obedecer no por obligación, sino por placer. Esta es la belleza del Evangelio. No solo señala el camino, sino que da poder para caminar. No exige perfección, sino que promueve crecimiento. La transformación que el Espíritu opera es continua, progresiva y visible. Y cuanto más Él gobierna, menos espacio encuentra la carne. No vivimos por reglas, vivimos por fe. Y la fe, cuando es verdadera, transforma todo. Es común interpretar el fruto del Espíritu como una serie de virtudes que debemos cultivar individualmente, como si fueran metas a alcanzar por esfuerzo propio. Pero esta lectura empobrece profundamente la revelación de Gálatas, capítulo 5, versículo 22. El texto dice fruto en singular y no frutos en plural. Esto nos muestra que se trata de una obra unificada, orgánica e indivisible, producida por el Espíritu en nosotros, y no de una lista de tareas espirituales. Cuando el Espíritu habita en alguien, no produce amor sin también producir alegría. No genera dominio propio separado de la mansedumbre, ni paz aislada de la paciencia. El fruto del Espíritu es una manifestación integrada de la naturaleza divina operando dentro del creyente. No es el resultado de una fuerza de voluntad santificada, sino de la presencia activa del Espíritu moldeando el carácter a la imagen de Cristo. Esta unidad muestra que el crecimiento espiritual es armónico, no fragmentado. El problema es que muchos intentan vivir esta realidad como si estuvieran en un gimnasio espiritual, eligiendo qué músculos quieren desarrollar.
Se enfocan en ser más pacientes, pero descuidan la bondad. Intentan ser más mansos, pero desprecian la fidelidad. Este intento selectivo revela un error de origen, la ilusión de que podemos producir el fruto por nuestra cuenta. Se olvidan de que la rama solo fructifica si está conectada a la vid, como Jesús enseñó en Juan capítulo 15, versículo 5. El fruto es, por lo tanto, evidencia de una vida conectada. Cuanto más profundo es nuestro relacionamiento con el Espíritu, más natural será la manifestación de este fruto. No necesita ser forzado, solo permitido. El Espíritu no solo señala lo que debemos ser, nos transforma para que seamos. Y cuanto más nos rendimos, más madura este fruto. No como imposición externa, sino como expresión interna de una nueva naturaleza. La gran liberación aquí es entender que no necesitamos fingir espiritualidad. Basta con permanecer en el Espíritu, andar con Él, escuchar su voz, seguir su dirección. El fruto surgirá como consecuencia inevitable, y este fruto, cuando es genuino, impacta no solo a quien lo lleva, sino a todos a su alrededor. Transforma familias, cura relaciones, edifica la iglesia y glorifica a Dios. El lenguaje utilizado por Paulo en Gálatas capítulo 5, versículo 24, es radical. Los que son de Cristo crucificaron la carne con sus pasiones y concupiscencias. No dice que la carne debe ser solo controlada o reprimida. Habla de crucifixión, una muerte lenta, dolorosa e irreversible. Esto muestra que la vida cristiana verdadera requiere una elección definitiva. O damos a la carne espacio para vivir, o la llevamos a la cruz con Cristo. Crucificar la carne no es un evento emocional momentáneo, sino una decisión constante. Es renunciar día tras día a la vieja naturaleza que insiste en manifestarse. Es elegir el Espíritu cuando todo en nosotros grita por la carne. Este proceso implica sufrimiento, pues la carne no se deja matar sin resistencia. Argumenta, racionaliza, dramatiza e incluso se disfraza de piedad para sobrevivir. Pero la cruz no negocia, corta, confronta y sentencia a muerte. Esta decisión es personal. Nadie puede crucificar la carne por nosotros. Es una entrega que parte del corazón y se manifiesta en las actitudes. Y diferente de lo que muchos piensan, no se trata de un autosacrificio heroico, sino de una respuesta al sacrificio ya hecho por Cristo. En Romanos capítulo 6, Paulo afirma que nuestro viejo hombre fue crucificado con él. Es decir, la cruz ya fue levantada. Nos corresponde no bajar de ella. Esta crucifixión no elimina la tentación, pero quita el poder de la carne de dominar. La voz de la vieja naturaleza puede hasta susurrar, pero ya no tiene autoridad sobre el creyente. I had that dream again. My small business needs to hire, but I don't use LinkedIn and I hire wrong. So our orders get all backed up. We're drowning in paperwork, then actually drowning. Carol is fighting off sharks with a stapler and pirates are pillaging the office copier and... Then I wake up. Don't let hiring nightmares ruin your dreams. LinkedIn Jobs' new AI assistant goes beyond the resume, using unique insights to deliver a smarter shortlist. Post your job for free at linkedin.com/quality. Start hiring today with LinkedIn. Que decidió vivir en el Espíritu. Lo que antes era deseo incontrolable, ahora se combate con dominio propio. Lo que antes era placer, ahora se revela como veneno. Y cuanto más la cruz se convierte en realidad en nosotros, más la verdadera libertad se manifiesta. Muchos quieren vivir el Evangelio sin pasar por la cruz. Desean el fruto, pero rechazan el proceso. Sin embargo, no hay resurrección sin muerte. No hay vida en el Espíritu sin crucifixión de la carne. Esta decisión es el divisor de aguas entre la religiosidad y la verdadera vida cristiana. Y aunque duela, trae sanidad. Aunque cueste, libera. Crucificar la carne es morir para lo que nos separa de Dios y vivir finalmente para lo que nos une a Él. Al contrario de lo que muchos imaginan, el Espíritu Santo no es un sentimiento.
una fuerza o una presencia vaga. Es una persona divina, viva, activa, que habita en el creyente y actúa como guía segura en la jornada espiritual. Paulo, al hablar sobre andar en el Espíritu en Gálatas capítulo 5, no está sugiriendo una idea abstracta, sino una experiencia real, práctica y continua. El Espíritu no solo nos inspira, nos dirige. La nueva naturaleza que recibimos en Cristo necesita orientación para madurar. No nacemos de nuevo ya listos. Somos regenerados para crecer. Y el crecimiento espiritual no ocurre por instinto, sino por conducción. El Espíritu conoce los caminos de Dios y nos enseña a caminar en ellos, incluso cuando nuestra mente aún no comprende todo. En Juan capítulo 16, versículo 13, Jesús prometió que el Espíritu de la verdad nos guiaría en toda la verdad, y Él cumple esta promesa con fidelidad. Andar en el Espíritu es permitir que Él intervenga en nuestras decisiones diarias. Es consultarle antes de actuar, oírle incluso en las elecciones aparentemente pequeñas, ajustar nuestros pasos al ritmo de su voz. No se trata de vivir en trance espiritual, sino de desarrollar una sensibilidad que se afina con el tiempo, a través de la oración, la lectura bíblica y la obediencia progresiva. Es en esta relación que la nueva naturaleza florece. Cuando el Espíritu guía, Él no solo muestra el camino, sino que capacita para recorrerlo. Nos da fuerzas para vencer tentaciones, sabiduría para tratar con personas, discernimiento para evitar trampas. Él consuela cuando sufrimos, confronta cuando erramos y fortalece cuando estamos débiles. Su presencia no es un lujo, es una necesidad vital. Sin Él, somos fácilmente engañados por la carne disfrazada de razón. Esta nueva naturaleza, alimentada por el Espíritu, comienza a reaccionar de manera diferente a las presiones de la vida. Donde antes había explosión, ahora hay dominio propio. Donde antes reinaba la ansiedad, ahora surge la paz. Y cuando el Espíritu reina, las reacciones ya no son carnales, sino espirituales. Lo que antes era instinto, ahora se convierte en respuesta guiada. Y el resultado de esto es una vida que glorifica a Dios, edifica a los demás y fortalece a quien la vive. El dilema entre el querer y el practicar es uno de los dramas más profundos de la vida cristiana. Incluso con un corazón volcado hacia Dios, el creyente frecuentemente se enfrenta a actitudes que contradicen su fe. El apóstol Pablo fue transparente al exponer esta realidad en Romanos capítulo 7, versículo 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, ese hago. Estas palabras no son una licencia para el error, sino un espejo para todos los que enfrentan el conflicto entre la carne y el espíritu. Este drama revela que la conversión no elimina automáticamente los impulsos carnales. El Espíritu Santo habita en nosotros, pero la naturaleza antigua aún busca espacio. Por eso, la vida cristiana está marcada por luchas internas, a veces silenciosas, otras visiblemente dolorosas. Hay días en que el creyente ora, ayuna, medita en la palabra y aún así tropieza en actitudes que no concuerdan con la nueva naturaleza. Eso no lo descalifica como siervo de Dios, sino que señala la necesidad de dependencia constante. El querer practicar el bien, cuando está aislado de la acción del Espíritu, se vuelve frustrante. La buena intención no posee fuerza por sí sola. El querer necesita unirse a la gracia capacitadora que solo el Espíritu ofrece. En Filipenses capítulo 2, versículo 13, Pablo explica que Dios es quien efectúa en vosotros tanto el querer como el realizar, según su buena voluntad. Esta es la clave. El querer santo solo se convierte en práctica concreta cuando nos sometemos a la operación del Espíritu en nosotros. Es en este punto que muchos desisten, pensando que no han sido llamados para una vida santa porque aún tropiezan. Pero la caída no define el fin del proceso, la permanencia en ella sí.
El Espíritu no abandona al creyente en su debilidad. Él lo exhorta, levanta, limpia y fortalece. Cada batalla ganada, cada pensamiento dominado, cada impulso carnal controlado, es una semilla de victoria plantada en el alma. Y con el tiempo, los frutos se multiplican. La madurez espiritual no es la ausencia de lucha, sino la constancia en la elección del Espíritu en medio de la lucha. Quien entiende esto deja de fingir perfección y empieza a buscar comunión. El drama entre el querer y el practicar es real, pero no es eterno. Hay un tiempo de lucha, sí, pero también habrá un tiempo de estabilidad. Y ese tiempo llega para los que no desisten de andar con el Espíritu, incluso cuando tropiezan en el camino. Entre los mayores peligros de la vida cristiana está la autosuficiencia espiritual, la idea sutil de que, por ya tener cierto conocimiento bíblico o experiencia con Dios, podemos caminar solos. Esta ilusión no solo debilita la comunión con el Espíritu, sino que también reactiva la carne, que se alimenta precisamente de la ausencia de dependencia. Pablo advierte en 1 Corintios capítulo 10, versículo 12, «Aquel pues que piensa estar en pie, vea que no caiga». La autosuficiencia nace del orgullo disfrazado de madurez. Cuando el creyente comienza a confiar más en su rutina espiritual que en el Espíritu que la sostiene, entra en territorio peligroso. Orar se convierte en protocolo. Leer la Biblia se transforma en hábito sin meditación, y las decisiones se toman más por la lógica personal que por la voz de Dios. La carne, en este ambiente, encuentra terreno fértil para retomar el control. Y muchas veces lo hace sutilmente, sin alarde. El Espíritu Santo no divide el gobierno del alma. Él exige rendición plena. Por eso, cuanto más avanzamos espiritualmente, más dependientes debemos volvernos. La verdadera madurez se expresa en humildad y no en autoconfianza. Es por eso que Jesús, aun siendo Hijo de Dios, buscaba al Padre constantemente en oración, como vemos repetidas veces en los Evangelios. Nos enseñó que la fuerza espiritual nace de la entrega, no del control. Quien se cree demasiado fuerte para depender, ya está débil. Quien se siente demasiado sabio para escuchar, ya se ha desviado. Y quien juzga no necesitar más ser guiado, ya está perdido. El Espíritu no se impone. Él se retira cuando no es deseado. El alma que desea ser conducida por Él necesita admitir su debilidad, renunciar al orgullo espiritual y decir, como David en Salmos capítulo 25, versículo 5, «Guíame en tu verdad y enséñame». Esta entrega no es humillación, es protección. Cuando reconocemos nuestra total dependencia del Espíritu, vivimos con más liviandad, sabiduría y autoridad verdadera. Dejado de cargar el peso de parecer fuertes y comenzamos a caminar en la fuerza que viene de Dios. La vida en el Espíritu es un viaje de rendición constante y a cada paso de humildad Él nos eleva en gracia y poder. En medio de las luchas diarias es común que perdamos el foco y veamos a las personas como enemigos. Cuando alguien nos hiere, nos decepciona o se opone, tendemos a reaccionar como si estuviéramos luchando contra carne y sangre, pero la palabra nos enseña lo contrario. En Efesios capítulo 6, versículo 12, Pablo afirma que no tenemos que luchar contra la carne y la sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los príncipes de las tinieblas de este siglo. La verdadera batalla es espiritual. La carne, sin embargo, nos lleva a atacar personas. Alimenta resentimientos, genera ofensas, incita divisiones. Busca justificar reacciones impulsivas bajo el pretexto de defensa propia. Pero el Espíritu revela que el verdadero enemigo está más allá de la superficie. Cuando reaccionamos en la carne, perdemos la sensibilidad espiritual y comenzamos a combatir aquello que no debería ser combatido. Y lo que es peor,
dejamos de guerrear contra lo que realmente importa. Al entender que la guerra es invisible y espiritual, el creyente maduro comienza a discernir mejor sus emociones. Identifica cuándo está siendo manipulado por sentimientos heridos y decide intencionalmente caminar según el Espíritu. Esto no significa ser pasivo ante el mal, sino saber reaccionar con firmeza y gracia sin perder el foco de la batalla. El Espíritu nos enseña a confrontar el pecado sin odiar al pecador, a disciplinar con amor, a corregir con mansedumbre. Ese discernimiento preserva relaciones y fortalece la comunión en el cuerpo de Cristo. Cuando tratamos a las personas como enemigos, abrimos brechas para la acción del verdadero adversario, que es el diablo. Él se aprovecha de la falta de perdón, de la ira y de la división para sembrar destrucción. Pero cuando elegimos perdonar, bendecir e interceder, desarmamos las fuerzas espirituales del mal y caminamos en autoridad en el Espíritu. El Espíritu nos llama a una guerra santa, que no se gana con gritos, venganzas o palabras duras, sino con oración, ayuno, sabiduría y amor. Cuando dejamos de luchar contra las personas y comenzamos a luchar por las personas, revelamos el carácter de Cristo en nosotros. La carne quiere venganza. El Espíritu nos conduce a la reconciliación. Y es en este camino que la victoria espiritual se convierte en realidad. Existe una ligereza inconfundible en quienes caminan en el Espíritu. No es ausencia de luchas, sino una paz que trasciende el caos. Cuando el Espíritu asume el gobierno del alma, hay un alivio inmediato del peso que antes era sostenido por la carne. Culpa, miedo, vanidad, ansiedad, competencia, todo esto pierde fuerza. El alma que antes era sofocada por los deseos desordenados, comienza a respirar de nuevo, libre del yugo que la oprimía. Esta realidad es confirmada por Jesús en Mateo capítulo 11, versículo 29. Tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí, y hallaréis descanso para vuestras almas. El alma bajo el dominio de la carne es inquieta. Siempre falta algo, nunca está satisfecha, nunca en paz, nunca plena. Corre tras la validación, se compara constantemente, se irrita fácilmente y vive intentando probar algo para sí misma o para los otros. En cambio, el alma guiada por el Espíritu encuentra su identidad en Cristo y descansa en la certeza del cuidado de Dios. Esto no es pasividad, sino seguridad. No es conformismo, es confianza. Cuando el Espíritu reina, los frutos brotan naturalmente. El amor se vuelve genuino, la alegría no depende de las circunstancias, la paz es inexplicable. El dominio propio no es esfuerzo, es consecuencia de la dirección interna del Espíritu. El creyente que anda en este nivel de rendición comienza a experimentar una vida más profunda, más centrada, más fructífera. No solo sobrevive espiritualmente, florece. Este respirar del alma también cambia nuestra percepción de la vida. Los ojos pasan a ver lo que es eterno, los oídos se vuelven sensibles a la voz de Dios, el corazón se inclina hacia lo que antes parecía sin importancia. Pequeños actos de amor, gestos de gratitud, silencio ante la ofensa. Todo esto es señal de que el Espíritu encontró espacio para actuar plenamente. El reinado del Espíritu reorganiza el caos interior y armoniza la vida con el cielo. Esta experiencia no es un privilegio de pocos místicos espirituales. Es una invitación para todo creyente que decide renunciar al control carnal y entregar el trono del alma al Espíritu Santo. Cuando esto sucede, el alma deja de ser un campo de batalla sofocante y se convierte en un jardín regado por la gracia. Y quien vive esto no quiere volver a la esclavitud de la carne, porque respirar el Espíritu es experimentar aquí y ahora un atisbo del cielo. La madurez espiritual no surge con el tiempo, sino con la disciplina.
No es el pasar de los años en la fe lo que forma a un creyente maduro, sino la frecuencia con la que se rinde al Espíritu. En Hebreos capítulo 12, versículo 11, leemos que ninguna disciplina parece en el momento ser motivo de alegría, sino de tristeza. Más tarde, pues, produce fruto de justicia a los que por ella han sido ejercitados. Esa es la clave de la madurez, dejarse ejercitar por la disciplina del Espíritu. La carne resiste a la disciplina. Ella quiere confort, inmediatez, atajos. Ya el Espíritu nos lleva por caminos más largos, donde la paciencia es probada, la obediencia es exigida y el ego es constantemente confrontado. Es en ese terreno donde el carácter de Cristo es moldeado en nosotros. El creyente que se somete a esta disciplina aprende a decir no al pecado, no por miedo, sino por convicción. Él desarrolla discernimiento, estabilidad emocional y fuerza interior para no ceder a las presiones de la carne. Esta disciplina se manifiesta de maneras variadas. A veces, ella aparece como una incomodidad ante una elección equivocada. Otras veces, como silencio de Dios en los momentos en que buscamos respuestas inmediatas. En otras, es el dolor de una corrección que nos obliga a repensar actitudes. Pero, en todas estas formas, la disciplina del Espíritu tiene un único objetivo: formar en nosotros la imagen de Cristo. Es lo que Pablo afirma en Romanos capítulo 8, versículo 29. A los que antes conoció, también los predestinó para ser conformes a la imagen de su Hijo. La madurez no es ausencia de luchas, sino constancia en medio de las luchas. Es no dejarse llevar por los vientos de emoción, por las presiones externas o por las trampas del alma. El creyente maduro permanece firme, incluso cuando la carne grita, porque ya ha aprendido a reconocer la voz del Espíritu y a confiar en su dirección. Él sabe que ni todo lo que duele es malo, y que ni todo retraso es pérdida. Él ha aprendido que la disciplina es amor disfrazado. Este viaje es para los perseverantes, los que no se ofenden con la corrección, los que no desisten en medio del proceso, los que prefieren ser moldeados a vivir cómodamente inmaduros. La disciplina del Espíritu no nos aplasta, nos fortalece. Ella nos prepara para combates mayores, nos afina para misiones más profundas y nos posiciona para fructificar en tiempos difíciles. Quien la abraza, crece, y crece para nunca más retroceder. Al final de Gálatas capítulo 5, el apóstol Pablo nos conduce a una conclusión poderosa. La vida cristiana no es sostenida por la fuerza de la carne, ni por un sistema de reglas, sino por la presencia constante del Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Esta frase, en el versículo 25, es más que un consejo, es una convocatoria a la libertad verdadera. La libertad plena no está en hacer todo lo que se quiere, sino en ser guiado por quien sabe lo que es mejor. Vivir en el Espíritu es más que vencer tentaciones. Es experimentar una vida en armonía con la voluntad de Dios. Es ser libre de la culpa que la carne insiste en traer, del miedo que paraliza, de la vanidad que esclaviza. Es una libertad que no depende de reconocimiento humano ni de circunstancias ideales. Ella nace de la certeza de que el Espíritu habita, guía, consola y fortalece. Quien vive en el Espíritu encuentra descanso, dirección y propósito. Esta libertad también se revela en las decisiones diarias. No hay necesidad de ostentación espiritual, comparación con otros o miedo de errar a cada momento. El Espíritu es un guía paciente, que nos corrige con firmeza pero siempre con amor. Él no nos expone al ridículo, sino que nos llama a la transformación. Como dijo el Señor en Juan capítulo 8, versículo 36, «Si pues el Hijo os libertare, verdaderamente seréis libres». Esta libertad es el destino de todos los que se rinden. Es importante entender que este caminar es progresivo.
No hay perfección instantánea, sino crecimiento constante. Cada día vivido en el Espíritu es un avance hacia la madurez, un paso más en la dirección del cielo. Y aun cuando erramos, hay perdón, restauración y nueva oportunidad de andar conforme a la verdad. La vida en el Espíritu no es sobre aciertos absolutos, sino sobre dirección correcta y disposición para continuar caminando. Al final, lo que realmente libera no es cuánto sabemos ni cuánto podemos resistir, sino cuánto nos rendimos. La verdadera libertad no está en tener control, sino en renunciar a ello para que el Espíritu controle todas las cosas. Vivir en el Espíritu es el secreto de la libertad plena, una libertad que no nos hace independientes, sino totalmente dependientes de Dios. Y esta dependencia, paradójicamente, es la forma más profunda de vivir en paz. Usted ya ha ganado batallas que mucha gente ni imagina. Entonces, ahora es el momento de hacer que este mensaje llegue a quien aún está luchando en la oscuridad. Comparta con alguien que necesita escuchar esto hoy. Y si aún no forma parte de este canal, inscríbase. Aquí la palabra no es superficial, es raíz.